Ok, acompáñenme entonces, hermanos, a uno de los textos de verdad más difíciles de Apocalipsis. Es de los textos que requiere bastante cuidado, bastante atención. No vamos a ver todo el pasaje. De hecho, deberíamos de leer todo el pasaje, y me refiero a todo el capítulo 11, pero solo vamos a ver los 2 primeros versículos, porque es un texto en donde precisamente la gran mayoría de herejías menores han surgido de esta parte de Apocalipsis. Y aquí es donde hay mayor confusión en la iglesia latinoamericana, por razones históricas. Pero también estamos llegando casi al corazón de Apocalipsis. No quiero confundirlo con términos de teólogos, pero Apocalipsis es como un gran quiasmo, es decir, que hay un progreso paralelo entre los primeros capítulos, la primera mitad del libro y la segunda mitad del libro. Y el corazón se encuentra entre el capítulo 11, dicen algunos teólogos, o el capítulo 12, dicen otros teólogos. Pero sea como sea, estamos llegando a la mitad y al corazón de Apocalipsis, al mensaje central por el cual Dios dio Apocalipsis. Así que estos temas son sumamente interesantes, y hoy solamente vamos a leer y vamos a estudiar los primeros 2 versículos del capítulo 11. Quiero que me acompañen, por lo tanto, a Apocalipsis 11, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Imagina, hermano, por un momento el sonido, porque de ahí venimos, de las 6 trompetas. Imagina resonando las 6 trompetas. Recordemos que estamos en un interludio. La semana pasada lo expliqué. Hoy el capítulo 11 continúa el interludio. Pero las 6 trompetas están sonando en los cielos. Están sonando en la tierra. El mundo es un caos. El cielo está en juicio. Los reinos son estremecidos. Pero en medio de todo, un anciano exiliado en la isla de Patmos, una isla solitaria, que acabando de comer un librito, que lo vimos la semana pasada, resulta que ahora aparece sosteniendo en sus manos no una espada, no un arma, sino una vara de medir. En nuestros días sería como una cinta métrica. ¡Qué escena tan extraña! Que en medio de los juicios de Dios, cuando el cielo parece desmoronarse, Dios le entrega a Juan un instrumento de medición. No le da el poder para detener las trompetas, no le da el poder para hacer algo externo a lo que Dios ya está haciendo, sino que le da una caña para trazar líneas invisibles. Es más, le dice a Juan: levántate y mide el templo, el altar y los adoradores. Ahora, es decir, le está diciendo: mide a la iglesia verdadera. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué tiene que medirla? Bueno, para determinar el número de sus hijos que Dios va a proteger. Hermanos, lo que estamos leyendo es un acto simbólico, sí, pero está cargado de una tremenda doctrina y tremenda teología dentro de estas palabras. Y es que mientras Dios está juzgando al mundo, Él preserva a su iglesia, aunque sufra en su caminar dentro de este mundo. Así que lo que estamos viendo aquí es que mientras los juicios están desatando, recuerden que los juicios son la respuesta de Dios a nuestras oraciones, que le estamos pidiendo que nos haga justicia en contra de nuestros enemigos. Y Dios está haciendo sonar las trompetas contra los malvados. ¿Se recuerdan, hermanos? Y Dios nos está mostrando desde el interludio que comenzamos la semana pasada a analizar,
Él nos está diciendo que Él nos protege a nosotros, la iglesia. Amén. Y que Él nos ha dado la palabra de Dios. Y que no solamente nos protege, sino que Él nos ha dado una misión de evangelizar. Pero ahora en el capítulo 11, Él nos va a dar mayor luz por qué tenemos que evangelizar y las condiciones en las cuales tenemos que evangelizar. Pues ahora bien, lo que está Dios diciéndonos en todo este momento, lo que vemos aquí es que mientras los juicios de Dios se desata sobre el mundo, Dios interrumpe el relato. Como cuando un padre que en medio de las grandes tormentas, ¿verdad? Cuando los hijos están pequeños que tienen miedo, en medio de la tormenta abraza al hijo. Así está haciendo Dios con nosotros. Y Dios lo que hace es que en medio de estas grandes tormentas de los juicios, Él nos está declarando que como iglesia estamos seguros dentro de sus medidas. Dios nos está diciendo en este pasaje que Él conoce los límites de su pueblo. Él conoce a cada hijo, Él conoce a cada hija, y Él está diciendo al mundo: estos son míos, hasta aquí pueden tocarlos y no más. Cuando Dios comienza a medir el templo, le está diciendo al mundo: esto es mi familia, no la pueden tocar. Así que es interesante que antes de hablarnos de bestias, de dragones y de los 2 testigos, el Espíritu Santo quiere que sepamos algo: que aunque la historia sea incierta, la medida de Dios es perfecta. Dios nos está diciendo que estamos asegurados en Cristo y que sí seremos preservados hasta el final, aunque suframos en este mundo. Por lo tanto, la medición que aquí aparece, que Juan le es ordenado por Dios, no es una medición arquitectónica, es un decreto de protección para la iglesia. Así que el argumento principal realmente, hermanos, de este texto, y es el argumento del sermón, es que Dios ha decretado preservar a su pueblo en medio de un mundo hostil, no para librarnos de la persecución, sino para sostener nuestra fe y manifestar su presencia en medio de nosotros. Así que esta es la esperanza que este texto nos predica, que el Dios mide a los suyos, los conoce, nos separa y nos guarda espiritualmente del caos del mundo, pero permite que seamos pisoteados para que el evangelio resplandezca en medio de nuestra fidelidad a Él, mientras somos pisoteados. Así que en este contexto y teniendo esto en mente, yo tengo un objetivo en este sermón, y es, hermanos, animarte a que tú puedas considerar que aunque el mundo pisotee tu testimonio, Dios cuidará de ti. Aunque el mundo pisotee lo que tú hables, aunque el mundo te pisotee a ti, el evangelio que sale de tu boca y tu corazón, hermano, permanece firme, porque Dios cuida de ti. Amén. Hay 3 verdades que estos 2 versículos nos enseñan. Lo primero que vamos a ver es la iglesia que es medida por Dios para ser protegida. El segundo, la iglesia aún protegida, vamos a ver, es vulnerable y sufrirá. Y el tercer punto es que la iglesia, aunque ha sido medida y es protegida, puede ser pisoteada, pero ella prevalecerá. Así que veamos el primer gran punto: cómo la iglesia es medida por Dios para ser protegida. Leamos una vez más, hermanos, el versículo 1, dice así la palabra del Señor: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hermanos, esta orden que Juan recibe, levántate y mide, nos introduce al lenguaje simbólico de la protección divina sobre, en este caso, la iglesia. Y es que en el Antiguo Testamento, o desde el Antiguo Testamento, el acto de medir con una caña o con un cordel no era un simple registro arquitectónico, y tenemos que entender eso, sino que era una declaración profética. Medir desde el Antiguo Testamento significaba separar lo que pertenece a Dios, marcar lo que Él protege, asegurar lo que Él santifica. Cuando Dios mide algo, Él mide para determinar lo que es de Él.
y para él decir proféticamente que lo que él está midiendo no solamente es de él lo va a cuidar y lo va a proteger. De hecho, este texto que estamos leyendo tiene su eco en la gran visión que tuvo el profeta Ezequiel y que la describió entre los capítulos 40 y 48 de su libro. Ahí lo que podemos ver es que Ezequiel recibe una visión del templo futuro mientras Israel estaba en el exilio. Ubíquese por un momento, hermanos, en la historia, ubiquémonos en la historia de Israel. Cuando Israel estaba en el exilio, resulta que Ezequiel recibe una visión de un templo futuro. Ellos estaban en Babilonia. Él recibe la visión de un templo futuro. Este templo no era una reedificación, no iba a ser así, una reedificación literal del templo de Salomón, sino que Dios, a través de esta visión, está dándole a Ezequiel una representación simbólica de que Dios regresaría en los años posteriores a habitar en medio de su pueblo. Así que lo que le pide a Ezequiel es que mida. Bueno, lo que se ve es que se tiene que medir. Esta acción de medir este nuevo templo, por tanto, no era arquitectónica ni tampoco literal, sino que era simbólica, que marca los límites de lo que es santo. Lo que vemos en Ezequiel, que es donde Apocalipsis está tomando y bebiendo para predicar esto, es que cuando Dios manda a medir, la medida es para marcar los límites de lo que es santo, de lo que es profano afuera. Todo lo que está dentro de la medición es santo, Dios va a habitar allí. Todo lo que está fuera de las medidas es profanado. Así que la medición que vemos en Ezequiel fue un símbolo de consagración y de protección para su pueblo. Pues hermanos, exactamente igual es lo que está sucediendo aquí en Apocalipsis. Juan resulta que recibe la misma caña y recibe la misma comisión, pero ahora va a ser aplicada a una realidad mucho más gloriosa. El templo que ahora Juan debe de medir no es un templo de piedras, sino un templo de personas. Porque le dice, mide el templo de Dios, el altar, ¿y a quiénes más? Y a los que a los que adoran en él. Ahora entonces, ¿qué representa este templo en este pasaje? ¿Por qué voy a preguntar esto y por qué es importante responderlo? Porque, hermanos, en muchos contextos y especialmente en nuestra región latinoamericana, el dispensacionalismo o la escuela escatológica llamada futurista, el dispensacionalismo popular enseña que este texto profetiza la reconstrucción de un templo físico en Jerusalén, al cual ellos llaman el tercer templo. Dicen que esto es eso, en donde se tiene que construir actualmente un tercer templo físico en Jerusalén durante una supuesta gran tribulación posterior a un arrebatamiento secreto que la iglesia tiene que gozar en su momento. Yo sé que la mayoría de ustedes o muchos de ustedes ya escuchó de esta teoría, ¿verdad? De la construcción del tercer templo, y por eso mucha gente hoy en día está volteando a ver a Israel y que de repente cuando anuncia que va a ir en guerra contra los demás, hasta se alegran. Y se alegran porque ya van a construir el tercer templo. Ahora, según esta lectura, que es terrible, por cierto, los sacrificios levíticos, y piensa esto, si ellos, los que dicen esto, que tiene que ser construido el tercer templo, eso significa que los sacrificios, el sistema levítico de sacrificios, tienen también que ser restaurados. Y por lo tanto, este templo se convertiría en escenario de eventos escatológicos antes del retorno de Cristo. Ahora, pero esta interpretación, hermanos, no resiste el examen bíblico ni teológico. Es una teoría completamente inconsistente y peligrosa. Por varias razones, solo quiero mencionar algunas. En primer lugar, porque una construcción actualmente de un tercer templo, pensando que lo que está diciendo Apocalipsis 11 es una construcción literal, negaría la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque, hermanos, volver a un templo, a los sacrificios de animales, equivaldría a decir que la cruz no bastó.
Hebreos 10, del 11 al 14 dice, enseña con total claridad que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Así que si el sacrificio de Cristo cumplió, hermanos, y abolió el sistema antiguo, restaurarlo sería blasfemar en contra de su obra ya consumada. En segundo lugar, es inconsistente con la Biblia este pensamiento en un tercer templo o un templo literal, porque contradijera las palabras de Jesús. Mira, cuando Jesús, Él anunció la destrucción del templo, esto fue en Mateo 24, versículo 2, que por cierto, la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo, recordarán, hermanos, y lo único que ha quedado es lo que hoy se llama el muro de los lamentos. Ok. Cuando Jesús advirtió de eso, cuando Él profetizó esa destrucción, nunca usted va a encontrar en la Biblia una promesa futura de reconstrucción. No existe eso. Jesús nunca lo prometió. Más bien, su muerte, ¿qué hizo con el velo del templo? Se rasgó, es que ya quedó abolido. Entonces, cuando el velo del templo se rasga, está señalando esa acción que la comunión con Dios, hermanos, ya no sería mediada por estructuras terrenales, por templos físicos, sino por medio de su propio cuerpo, que ahora su cuerpo se llama la iglesia. Exacto. Así que sería inconsistente con la doctrina de Cristo. Ahora, tercer lugar, es inconsistente porque desconoce la enseñanza apostólica. Mira, hermano, ningún apóstol jamás enseñó la expectativa de un templo físico futuro. Al contrario, es bien interesante que todos ellos interpretaron en fidelidad a la tipología bíblica que Cristo es el verdadero templo. Siempre lo vieron a Cristo como el verdadero templo, y obviamente la iglesia como la extensión de ese templo en la tierra. Así que la esperanza de ellos nunca fue, y tú puedes revisar la escritura, nunca fue un templo físico. No hay una sola profecía de eso. Y sin embargo, los futuristas, dispensacionalistas clásicos, insisten en ver un templo físico en Apocalipsis 11. Número 4. En cuarto lugar, es inconsistente porque desvía el propósito de todo el libro de Apocalipsis. Mira, Juan, hermanos, no está escribiendo un manual de medidas arquitectónicas. Él está escribiendo un libro de consuelo para la iglesia perseguida. Así que la medición del templo, fíjate bien, la medición del templo, lo que acabamos de decir, cuando Dios mide, ¿qué es lo que Él está diciendo proféticamente? Que todo lo que esté dentro de esa medida, ¿de quién es? De Él. Y por lo tanto, Él tiene un compromiso de cuidar y proteger lo que es de Él. Amén, hermanos. Ok. Esta acción de medir, ¿a qué equivale? ¿Se acuerdan ustedes que hace 2-3 capítulos atrás, en Apocalipsis 7, en el primer interludio que hubo, se nos habla de que Dios selló a los suyos? Amén, hermanos. Amén. Y esa es la iglesia que está, obviamente, la iglesia universal. Pero luego Él manda a contar, y resulta que cuando cuenta en un censo militar, ¿cuántos eran? 144, ¿qué? 1000. Y ahí explicamos que ahí se ve la iglesia primera en el cielo y la iglesia militando en la tierra. Amén. Exactamente, otra vez está repitiendo el interludio lo mismo, solo que con otra figura, con una medición del templo. Es exactamente, Él está midiendo. Allá fue un censo militar, aquí es una medición. Entonces, la medición del templo tiene el mismo sentido que los sellados y el censo de los 144,000. Lo que estamos viendo es que Dios está preservando espiritualmente a su pueblo como un templo realmente del juicio que le está enviando. Así que interpretar este templo como un templo literal es arrancarlo del propósito pastoral, espiritual de Apocalipsis, y por sobre todo de un irrespeto al género literario del libro. Ser literal, y aquí yo creo que hay una confusión cuando la gente dice, es que tenemos que ser literales. Sí, tenemos que ser literales, pero ser literales implica y exige respetar los géneros literarios en que Dios dio su palabra. Por ejemplo, los salmos, ¿qué género es literario? ¿Qué es? Poesía, son poemas.
Yo no puedo interpretar salmos como interpreto la narrativa del Antiguo Testamento. Yo no puedo interpretar salmos como se interpreta la ley. Yo no puedo interpretar salmos como se interpretan las cartas de Pablo. Si yo voy a ser literal, tengo que respetar el género literario. Y Apocalipsis no solamente es una carta, no solamente es un libro profético, sino que es un género propio en sí mismo que se llama apocalíptico. Y desde el versículo 1, Juan dice que hay que interpretarlo simbólicamente. Así que eso es ser literal. Ahora bien, y en quinto lugar, es importante entender que esto que es bien popular en El Salvador, de pensar de que hay que esperar que se construya el tercer templo, que la vaca alazana, pastor, ya la descubrieron y ya la están alimentando, y ya están haciendo la ropa, y mire, y han hecho cuevas abajo, porque dicen que si arriba no puede, porque arriba está la mezquita, dos mezquitas, vea, la cópula de la Roca y la de Al-Aqsa. Y obviamente ellos dicen, no, como va a ser difícil que hagan guerra contra ellos, abajo están haciendo unas cuevas, ahí van a empezar a construir el tercer templo. Cristo ya viene por eso. Esa casi película de ficción que se inventa la gente desconoce el principio hermenéutico de la tipología redentora. Hermano, todo el sistema levítico, todas las figuras del templo que hay en la Biblia, desde el Edén, porque el Edén es un templo prototípico, todo el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, el templo de Salomón, luego el templo de Herodes, todo encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, el templo de Apocalipsis 11 no anticipa ninguna reedificación judía de algo cumplido. Y por eso rechazamos con firmeza la idea de que la esperanza de la iglesia debe de estar en un supuesto tercer templo judío. Nuestra esperanza nunca está ya en un edificio, sino en la morada presente y eterna de Dios en su iglesia. Hermanos, ya somos el templo de Cristo. Amén, así lo dice la Escritura. ¿O acaso, dice Pablo, o acaso han olvidado que somos templo de Él, que es Dios? Así que, entonces, diciendo esto, hay que regresar a la pregunta: ¿a qué se refiere entonces el templo que Juan debe de medir? Hermanos, no se trata de un edificio literal judío. Es más, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe cómo los dispensacionalistas, hermanos nuestros, están equivocados pero son hermanos? Ellos, ¿cómo califican Apocalipsis? Después del capítulo 4 en adelante, porque por eso se llaman futuristas, porque del capítulo 4 en adelante dice que todo eso lo tiran al futuro. Eso ya no es para la iglesia. Citando a uno de sus máximos representantes, ellos le llaman que es un libro judaico para el judaísmo. Qué terrible esa opinión. Porque lo que están diciendo entonces, que ese libro no es para la iglesia. Entonces apaguemos las luces y vámonos. Dios se equivocó. No, hermanos. La palabra de Dios, toda ella es verdad, dice el salmista. Amén. Y es para nosotros la iglesia, para consolarnos. Así que, ¿a qué se refiere el templo de Juan que él debe de medir? Una vez más, no se trata de un edificio, hermanos, literal, sino se trata de la iglesia del Cordero, de aquellos redimidos en quienes el Espíritu Santo mora, al cual Dios mismo le llama templo. Así que el templo aquí, hermanos, es la iglesia del nuevo pacto, a la cual Dios ahora está prometiendo cuidar. Así que mira, la vara de medir que Dios le entrega a Juan no es un instrumento de construcción, sino un decreto divino de preservación. Significa que aunque la iglesia sufra persecución, violencia, dolor, nuestra fe está asegurada, porque su Espíritu nos protege a nosotros hasta el final. Así que, hermanos, esta acción de medir, este mensaje que Dios nos da a través de eso, es el mismo consuelo que Cristo nos dio cuando dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. Es exactamente el mismo mensaje que vemos aquí. Es el mensaje que se nos está dando a leer, que Él manda a medir a la iglesia. Ahora, pero fíjate, hermano, que es bien interesante, si hemos leído bien, que Juan no solamente mide el templo y el altar, que es el lugar donde se adora, sino que Él mide a los que adoran, dice, en Él. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios reconoce individualmente a los suyos. Significa que cada creyente que en esta mañana está aquí, en esta iglesia, hoy domingo, y todos nuestros hermanos en todo el mundo, cada uno de nosotros es contado, es conocido y es protegido por nuestro Señor. Hermanos, Él no está midiendo multitudes impersonales, Él está midiendo adoradores. Amén, hermanos. Hombres y mujeres cuya vida están consagradas delante de su presencia. El que Dios mida a adoradores significa que Él te conoce por nombre. Él te ama, te protege, te cuida a ti, a tu familia y a tus hijos. Todos estamos delante de Dios y somos preservados por Él. Y aquí, hermanos, hay una buena nueva. Y hay una nueva implícita muy importante, hermano. Si el Señor ha puesto su medida en ti, entonces no temas, porque no hay prueba ni hay tentación que te saque fuera del perímetro de su templo. No hay nada que te pueda, como leímos, arrebatar de las manos de Dios. Nada. Ni tentaciones, ni pecado, ni violencia, ni ataques, ni angustia, ni dolor, ni persecución, ni asesinato. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús, que te pueda arrebatar de las manos del Cordero, que te saque del perímetro del templo, porque tú eres ese templo. No hay nada. El diablo puede zarandearte. Claro, el mundo puede menospreciarte. Tu carne puede debilitarte. El fuego puede amenazarte. Tu fe puede ser débil incluso en las tentaciones. Pero tu nombre ya está escrito, ya está trazado y medido dentro del muro invisible de su templo eterno. Así que recuerda que por estar en Cristo, por estar junto a Él, por estar en Cristo, junto a las tentaciones que tú sufras en este mundo, dice 1 Corintios 10, Dios ya te dio las salidas ahí. Ya te dio las salidas. Así que, hermanos, Dios no te mide, y esto es importante, mira, Dios no te mide por la cantidad de tus logros. Dios no te toma la medida porque has pecado menos versus orado más. No es porque Él ponga en una balanza tus buenas acciones y tus malas acciones. No, Dios te mide por gracia soberana, porque te eligió para salvarte. Él te ha medido por gracia y te preserva por fidelidad. Así que la vara de medición en las manos de Juan es un símbolo, hermanos, de su pacto eterno con nosotros. Y en este pacto, los sellados con la sangre del Cordero no pueden ser alterados por la historia ni destruidos por los hombres, pues su fundamento es la sangre de Jesús. Así que, hermanos, la iglesia aquí es medida para ser protegida, pero eso no significa que porque ya está protegida no va a sufrir en este mundo. Y ese es el segundo punto que Dios nos aclara y nos advierte, que la iglesia protegida sufrirá. Leamos el versículo 2. Mira la orden que Dios le da a Juan. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A las naciones. Hermanos, el contraste en este versículo es tan dramático como pastoral. Juan resulta que recibe la orden de medir el templo, pero ahora se le dice: el patio de afuera no lo midas. La pregunta obviamente que surge es: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Bueno, porque Dios preserva a su pueblo en lo espiritual, pero no nos va a eximir del sufrimiento físico y material. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué? ¿Qué representa? Una vez más la pregunta es importante. ¿Qué representa el patio en esta visión apocalíptica? Bueno, los dispensacionalistas, los de la escuela futurista, para algunos, los gentiles, este patio representa a los gentiles que van a oprimir a un Israel étnico durante la gran tribulación,
antes del rapto secreto, que por cierto el rapto secreto no aparece, no hay un solo texto en la Biblia, es un gran invento. El rapto real de la iglesia va a ser cuando Jesús venga por segunda vez, amén, ahí mismo, hoy nos vamos con él obviamente, pero un rapto secreto antes de eso no existe en la Biblia. Pero ellos dicen que antes de eso los gentiles van a oprimir al Israel étnico durante la gran tribulación. Ahora bien, eso es para ellos. Para otros, el patio representa a los falsos cristianos. De hecho, hay una cantidad menor de reformados que han pensado eso. Ellos dicen, no, el patio exterior, como es el patio exterior, representa a la iglesia visible, representa a la cizaña que siempre crece con el trigo, representa a los cristianos nominales, a los cristianos falsos, o los falsos cristianos, falsos creyentes, a los inconstantes y de doble ánimo. En otras palabras, en resumidas cuentas, representa para ellos a los no cristianos, es decir, a los que se acercan a las cosas de Dios, pero no se acercan a Dios, a los que van a la iglesia los domingos, pero que no son cristianos. Ahora, ¿por qué estas dos interpretaciones están equivocadas y mucho? Bueno, porque están haciendo una muy mala interpretación del patio exterior. Ahí radica todo el error de ellos. Es un error. Mira, lo primero y lo más importante que hay que entender en este punto es que el patio externo del templo, hermanos, te voy a decir un secreto, que no es secreto. El patio exterior del templo es parte del templo. Fíjate, ¿ves qué complicado es entender eso? Por eso ese se llama el patio del templo. Fue un lugar, fue parte, es decir, fue un espacio santo, pero un espacio expuesto a los gentiles. Por eso se llamó el patio de los gentiles en el templo de Herodes. El patio externo no era un lugar profano. No era un lugar profano. ¿Sabes cómo lo sabemos? Bueno, ¿te acuerdas cuando Jesús nos cuenta Juan, él botó las mesas de los cambistas? ¿Te acuerdan, hermanos? ¿Dónde lo hizo y qué fue lo que él dijo? Leámoslo. En Juan 2, de 14 al 15 dice, fíjate cómo Juan comienza diciendo, ¿en dónde comienza? Hoy vamos a leer en qué parte del templo. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todo fuera ¿de dónde? Del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan ¿de qué? De la casa de mi padre una casa de comercio. Hermano, pero entonces, espérense. ¿Dónde se encontraba Jesús? ¿Se encontraba en el lugar santísimo? ¿Se encontraba en el lugar santo? ¿Se encontraba en el patio interior o atrio interior? No, en el patio externo. ¿Y cómo le llamó al patio externo Jesús? La casa de mi Padre. Juan le llama templo. Entonces, pero para entender entonces este punto es, ¿cuál era la función del patio exterior? Hermanos, la función del patio exterior era enseñar la palabra de Dios a las naciones. Por eso se le llamó el patio de los gentiles. Era el lugar de la misión de ellos. Es que recuerde que en el antiguo pacto, la misión del pueblo de Israel no era centrífuga como es hoy. Hoy la iglesia es enviada ¿a dónde? Al mundo. Jesús dijo, vayan por toda ¿qué? Por todos los lugares, por todas las naciones, predicando el ¿qué? El evangelio, enseñándoles, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, dice. En Mateo 28 lo que sucede es que la misión de la iglesia es ir a las naciones. En el antiguo pacto, Israel no tenía que ir a las naciones. Israel tenía que estar en el templo y esperar que las naciones vinieran, y ahí se les enseñaba la palabra de Dios. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que el patio exterior es el lugar de la misión del pueblo de Dios. Así que
este patio exterior en Apocalipsis simboliza la iglesia de Cristo en su misión en la tierra. Es la iglesia militante, la misma que aparece en el capítulo 7, solo que haya contado como 144,000. Hermanos, lo que está diciendo el texto es que el patio representa simbólicamente la parte expuesta de nosotros, la iglesia, en el mundo. Porque tenemos una parte expuesta. Nuestro espíritu nadie lo puede tocar. Amén. Amén. Nadie puede tocar nuestro espíritu. Un cristiano no puede ser demonizado. No, olvídese de eso. No, nosotros somos propiedad de Dios. Amén. Pero ¿podemos sufrir en este mundo? Sí. Y esta es la interpretación fiel del texto del cual Apocalipsis, una vez más, está haciendo eco, que es Ezequiel. Resulta que en Ezequiel vemos más claramente que el patio era el lugar donde el pueblo de Dios, no los inconversos, el pueblo de Dios se reunía para adorar, en donde se unía, había un encuentro entre lo sagrado y lo común. ¿Y cómo adoraban a Dios en el patio? Lo adoraban hablándole a las naciones del evangelio. Pero aquí lo que está diciendo es que el patio, por lo tanto, hermanos, representa a la iglesia en su visibilidad pública, en su caminar diario bajo el sol. Aquí se encuentra en el patio exterior, en Apocalipsis simbolizado, se encuentra la comunidad de los redimidos viviendo frente a los ojos del mundo, testificando de Cristo, resistiendo la presión de la cultura, perseverando entre las ruinas de una sociedad que cada vez se aleja más de Dios. Así que cuando el texto está diciendo que este patio ha sido entregado a los gentiles, no significa de que Dios te haya abandonado a ti y a mí, sino que nos está purificando para su gloria. Hermanos, nosotros ya somos el templo de Dios. Amén. Somos morada del Espíritu, pero vivimos a la intemperie del desprecio humano. Vivimos bajo el sol de la prueba, vivimos la vida bajo el sol, bajo el viento de la oposición, bajo el fuego de la persecución. Y por eso la iglesia sufre. Y por eso algunas veces serás zarandeado, serás burlado, serás golpeado, ignorado por los propios que tú amas. Serás ignorado, serás vapuleado, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que se manifieste la pureza de tu fe. Y es que si vemos la historia, wow, la historia entera de la iglesia ha sido una historia de un patio entregado. En los primeros siglos, las arenas del Coliseo romano fue un suelo ensangrentado con la sangre de muchos cristianos. En la Edad Media, las hogueras de los mártires vino a ser el gran incienso ante los ojos de Dios. Y hoy, la iglesia, tal vez no estamos sufriendo el martirio de nuestros hermanos en épocas pasadas, pero hoy la iglesia está siendo marginada. Claro que está siendo ridiculizada. La iglesia está siendo silenciada. Hoy en día la iglesia es una figura tonta para las naciones, carente de consejo y carente de sentido. Hoy en día, mira las leyes de una nación, las leyes del mundo desprecian el cristianismo. Las plataformas nos censuran, las universidades nos excluyen. Pero hermanos, esta realidad no es un accidente histórico, es un decreto profético. El patio exterior del templo de la iglesia tiene que ser entregado para las naciones. La iglesia tiene que sufrir. Pero ¿sabe cuál es la gran noticia en todo esto? Que aunque esto ha sido así, resulta que en cada generación la iglesia ha permanecido viva. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que permite y que ha ordenado que el patio sea entregado a las naciones, la ha medido en su corazón y la protege y la preserva. Amén, hermanos. Así que la iglesia puede sufrir, pero no se perderá. Tú puedes ser herido, pero no vas a ser destruido. El mundo puede tocar los muros de la iglesia, pero no puede extinguir la luz de la iglesia. El mundo puede callar tu boca, pero no callar la adoración en tu corazón. ¿Por qué? Porque ha sido sellado, Apocalipsis 7, porque ha sido medido, Apocalipsis 11, porque ya somos de Cristo. Amén. Así que ahora, ¿pero por qué Dios hizo esto?
¿Por qué Dios entrega parte de la iglesia? Es decir, ¿por qué Dios entrega a la iglesia, si bien es cierto, aunque la protege para llegar a la eternidad, por qué aún así la somete a sufrimiento, hermanos? Bueno, porque ese fue el plan original para su Hijo Jesucristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue el primero en ser entregado antes que nosotros a las naciones. Recuerde que la Biblia dice en 1 de Pedro que Jesús ya estaba preparado como el cordero a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había planificado que Jesús, que el Hijo, iba a ser entregado a las naciones para ser pisoteado y golpeado, violentado, humillado y asesinado. Cristo fue sacado del templo del cielo al patio del pretorio romano del mundo. Allí fue azotado, escupido, burlado, condenado. Y como lo dice Marcos capítulo 10, versículo 33, Él fue entregado a las naciones. Dice a los judíos y a los gentiles. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Así que cuando tú y yo seamos entregados a las naciones, cuando tú estés sufriendo, tienes que recordar esto, que tú no estás solo, porque Jesús caminó esos pasos antes que nosotros. ¿Y sabes qué? Resultó ser victorioso. Amén. Así que estas palabras, no lo midas, porque ha sido entregado, no son palabras de abandono, son un llamado a confiar en Dios. Mire, esas palabras son como que si Dios nos dijera: no temas si el mundo te hiere, yo sigo siendo tu Dios. Amén. Ahora, aquí hay una gran implicación para nosotros. ¿Y sabe cuál es la implicación? El deber que tenemos tú y yo de predicar siempre el evangelio, aunque seamos avergonzados en este mundo. Hermanos, no nos avergoncemos del evangelio, aunque el mundo busque hacerlo. No desesperes si el mundo desprecia tu fe. Recuerda que ser parte del patio entregado es ser partícipe de la cruz de Cristo. Y es allí en la cruz donde Cristo muestra su fortaleza y su fuerza. Es allí donde vemos que el Espíritu lo sostiene. Es allí en la cruz donde el evangelio realmente toma sentido. Así que, hermanos, en este patio entregado a las naciones que militamos y que evangelizamos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que su gracia es suficiente en nuestra vida, aun cuando todo alrededor parece que se desmorona. Su gracia es suficiente. Amén. Eso no lo aprendemos en el cielo. El único lugar donde podemos aprender que su gracia es suficiente es en la tierra, enfrentando situaciones difíciles. Así que, hermanos, tu sufrimiento no es el final de tu historia. ¿Sabes cuál es el final de tu historia? El consuelo de Dios, el consuelo de Cristo. Porque se va a cumplir aquello que dice 1 Timoteo 2:12. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y en tercer lugar, lo que vemos en este texto, hay una tercera verdad, que la iglesia puede ser pisoteada, pero ella prevalecerá. Hay algo más que Dios le dice a Juan que las naciones van a hacer con la iglesia. Versículo 2, última parte del 2 dice: y estas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Hermanos, el Espíritu Santo nunca ocupa palabras al azar en la Biblia. Digo esto porque el patio entregado que acabamos de considerar ahora se amplía a la metáfora de una ciudad santa. Pasamos de la metáfora de un patio a la metáfora de una ciudad santa, que será pisoteada por los gentiles, dice, por las naciones. ¿Durante cuántos meses? 42. Ahora, ¿qué representa todo esto? Una vez más, la iglesia sufriente. Ahora, este lenguaje que Dios está ocupando aquí no es un lenguaje de derrota, hermano. Es un lenguaje de una realidad histórica que estamos viviendo, que la iglesia de Cristo vivirá su misión en medio del conflicto, pero controlado por Dios. Así que cuando habla de las 42 meses, se está refiriendo, hermanos, al tiempo que hoy estamos viviendo, que fue inaugurado, desde que fue inaugurada la iglesia, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo.
Hoy estamos viviendo nuestros 42 meses hasta que Cristo venga. Y por lo tanto la iglesia tiene que sufrir, ser pisoteada por las naciones. Ahora bien, vamos a ir explicando esto rápidamente. ¿Quién es la ciudad santa en este capítulo? Bueno, es el pueblo de Dios en la tierra. Y lo digo porque una vez más, para unos, los futuristas, se refiere a Jerusalén literal, al Jerusalén étnico, ¿verdad? Los judíos étnicos, la ciudad de ellos. Así para ellos representa el Israel étnico. Pero esto es imposible simplemente. ¿Por qué imposible, pastor? Porque el 100% de las veces que Apocalipsis utiliza la frase ciudad santa en todo el libro, el 100% de las veces siempre se refiere a la iglesia. Siempre. Ya sea en su caminar en este mundo o al final en Apocalipsis en su estado de gloria como la nueva Jerusalén. Así que la ciudad santa, hermanos, no es la Jerusalén terrenal de en este momento, sino que es la Jerusalén celestial en su forma terrenal, que es la iglesia. Aquí está hablando, cuando habla de la ciudad santa, está hablando del pueblo de Dios, de ti y de mí, de nuestros hijos, el pueblo de Dios redimido que camina en medio de las naciones a las cuales tenemos que evangelizar. En otras palabras, esta ciudad santa de Apocalipsis no es un lugar físico, sino una comunidad santa habitada por el Espíritu de Dios. Es la comunidad de los creyentes, que aunque habitamos en la tierra, pertenecemos a la Jerusalén celestial. Y por eso es que el mundo nos pisotea. Y esto, hermanos, obviamente nos lleva a la gran paradoja de fe que lo hemos dicho en múltiples sermones. Nosotros somos ciudadanos del cielo, amén, hermanos, pero vivimos en ciudades terrenales. Somos santos por posición en Cristo, pero pisoteados por condición en el mundo. Así que el contraste aquí, wow, es muy fuerte. Porque por un lado se le llama ciudad, ¿qué? Ciudad santa, ¿por qué? No por nuestra pureza exterior o por nuestra fuerza interior, no, porque Dios habita en nosotros. Dios es santo, 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 y Él habita en nosotros, porque somos la ciudad de Dios, por eso se llama ciudad santa. Pero a la vez se le llama pisoteada porque el mundo nos odia. Ahora, esto no debería de extrañarnos. Así como Cristo fue pisoteado por los hombres en su estado de humillación, su iglesia es hoy la continuación visible de este testimonio. Y es allí, en las naciones donde Cristo fue rechazado, también nosotros, sus seguidores, seremos rechazados. Ahora, ¿qué significa, hermanos, que va a ser pisoteada? Que la iglesia será pisoteada por 42 meses. Simplemente significa que su sufrimiento es limitado. Ahora, aquellos que no respetan el simbolismo del género apocalíptico dicen, si usted suma, son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Dicen que son literales, que iba a ser la mayor sufrimiento, pero claramente es un número simbólico, porque esta cifra tiene un eco en la historia redentiva de toda la Biblia. Por ejemplo, ¿sabe cuántos meses caminó Israel? Y lo dice en Números 33 en el desierto. 42 etapas. Porque se les cuenta a Israel las 2 primeras etapas en donde todavía ellos estaban buscando la tierra prometida. Elías, por ejemplo, sufrió 3 años y medio de sequía. Daniel profetizó que el pueblo de Dios sería oprimido por un tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel 7, 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses. Apocalipsis 12, que ya pronto vamos a llegar a Apocalipsis 12, al centro y al corazón de todo el libro, afirma ya que la iglesia ya está siendo perseguida y lo seguirá haciendo hasta la segunda venida de Cristo. Pero a ese tiempo, entre el nacimiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, Apocalipsis 12 le llama 1260 días o 3 años y medio o 42 meses. Así que el número es simbólico, y el número claramente en toda la Biblia significa algo. Significa el peregrinaje, la prueba, la perseverancia de los santos en el tiempo presente. Así que todas estas cifras representan el mismo periodo simbólico, el tiempo entre las 2 venidas de Cristo, la primera venida y su segunda venida. Es decir, estos 3 años y medio están representando simbólicamente la era actual del Evangelio,
la era actual de la iglesia hasta que Cristo venga por segunda vez. Amén. Así que, hermanos, no son 42 meses literales o 3 años y medio literales, sino que es una manera apocalíptica de decir un tiempo definido por Dios, limitado, pero bajo su control. Ahora, ¿qué significa todo esto entonces para nosotros? Significa que tú y yo, que la iglesia vive hoy su propio desierto, su propio exilio. Estamos viviendo nuestro propio 42 meses. Pero en todos estos años, Dios sigue siendo el Señor de la historia. Significa que el sufrimiento, hermanos, tiene un fin, está medido. El mundo puede pisotear la iglesia, pero no va a reinar sobre la iglesia. Amén. Y es que es interesante que el verbo pisotear, que se ocupa acá, significa literalmente pisotear, pero con desprecio. Así que no solamente describe un acto de pisoteo así de dolor, sino que está describiendo un acto de humillación, de agresión arrogante, hermanos. Y eso es lo que exactamente el mundo hace con la iglesia fiel. Tú no has notado cómo la gente te desprecia realmente por ser cristiano. Algunos son hipócritas en el sentido de que te hablan y te sonríen porque no quieren perder tal vez algo que tú tienes que a ellos les interesa. Pero el mundo desprecia a los cristianos. El mundo desprecia a los cristianos, los ridiculiza, difama a la iglesia, persigue a la iglesia. Hermanos, el mundo odia a la iglesia. Y es interesante incluso que este pisoteo con desprecio se corresponde directamente con el lenguaje de Daniel 8. En Daniel 8 se profetiza, dice: ¿hasta cuándo será pisoteado el santuario y el ejército de los santos? Y fíjate bien, lo compara a un templo, a la iglesia, y la compara a un ¿qué? A un ejército. Las dos figuras que aparecen en Apocalipsis, en los dos interludios. ¿Hasta cuándo será pisoteado? Dice. Es decir, Dios anunció desde Daniel que el pueblo santo de Dios sería afligido, pero no abandonado. Así que el pisotear no destruye la ciudad santa, la purifica. Y este es el fuego del desprecio que se convierte entonces en un crisol para la fidelidad. Así que, hermanos, esta es la historia de la iglesia. En cada siglo, en cada nación, los fieles han sido pisoteados, pero su testimonio nunca ha sido silenciado. Resulta, ¿sabes cuál es la gran paradoja? Que entre más los hombres han querido callar la voz de la iglesia, más fuerte ha sonado el testimonio del evangelio en el mundo. Amén. Claro, porque lo mismo fue con Jesús. Mira qué pasó con Jesús. Fue despreciado entre los hombres, humillado, golpeado, burlado, transgredido, desnudado, violentado, escupido. Y lo que ellos pensaron que fue una derrota contra Jesús, realmente fue su victoria. Pues con su muerte pagó por nuestros pecados y surgió la salvación para nosotros los elegidos. Y por eso, hermano, cuando tú seas pisoteado, recuerda que tú no vas a ser destruido, porque estás siendo conformado a imagen del Señor, porque Él habita en ti. Tú eres su templo. ¿Qué significa eso? Cada burla que tú recibas, cada persecución, cada humillación se convertirá en una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo en ese mismo lugar. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Pero el evangelio no te promete que no vas a ser pisoteado. Lo que sí te promete es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, en medio de esa violencia que vas a tener que sufrir. ¿Y sabes qué significa eso? Que sea donde tú andes, Cristo está contigo, hermano. Amén. Cristo está en nosotros. Y que en la misma calle en que seamos despreciados, en ese mismo lugar que seamos ridiculizados, en esas mismas casas y hogares en las cuales los de la fe están siendo amenazados, en ese mismo lugar Cristo será glorificado. Porque Él vive en medio de nosotros. Somos su templo, ya medido. Y Dios nos va a guardar. Y esa es nuestra esperanza. Que donde el mundo nos pisotee,
el Espíritu nos sostiene. Y aquí hay algunas implicaciones con las cuales quiero concluir, hermanos. Esta visión del capítulo 11, versículo 1 al 2, ¿sabe qué nos invita? No a temer, nos invita a ser fiel a Dios. La ciudad santa, si te das cuenta, no se define por su seguridad terrenal, sino por su santidad celestial. El mundo puede pisotear a la ciudad santa. Se le ha dado el permiso a las naciones de pisotear algo que es santo como el pueblo de Dios. Pero ¿sabes qué Dios no le ha permitido? Que la posea. ¿Te acuerdas con Job? Lo que estamos viendo en Apocalipsis 11, 1 al 2 es exactamente lo mismo con Job. Satanás viene y lo que hace primero es quitarle los hijos, le quita un montón de cosas materiales y Job no blasfema contra Dios. Satanás se enoja en esa conversación celestial que hubo entre Dios y Satanás. Satanás le dice, carne por carne, Él no te niega porque no le has tocado la carne, no me lo has permitido. Entonces viene Dios y dice, bueno, ok, y dice Dios esto. Puedes tocarlo, ahí está el patio exterior y ahí está la ciudad santa pisoteada. Puedes tocarlo a Él, mas no toques su alma, porque es mío. Y fue entonces cuando viene la enfermedad, que lo más parecido para describir lo que él vivió fue lo que hoy se llama un cáncer. Fue fulminante para él. De la noche a la mañana. Exactamente la misma orden que le dio a Job es lo que le está diciendo a las naciones. Puedes tocar las finanzas, los bienes materiales de mi pueblo. Puedes llevarles enfermedades. COVID hace estragos en medio de mi pueblo. Pero no toques su espíritu. Son míos para siempre. Por eso, con que el mundo pisotee, no puede quitar tu gozo. Aunque el mundo calle tu boca, no puede callar la adoración de tu corazón, porque somos el templo de Dios. Amén. Así que, jóvenes que están aquí, cuando tu fe sea ridiculizada en el colegio o en la universidad, recuerda que allí mismo Dios se va a glorificar. Resiste, camina, avanza como joven. No te avergüences, porque el desprecio que estás viviendo no es una señal de derrota. No es que estás pecando y por eso Dios te manda burla. No. Es un sello de identidad. Así como persiguieron a Jesús, te perseguirán. ¿Sabes por qué? Porque se nota que eres de Jesús. Porque el mundo ama lo que es suyo. Amén. Así que, joven, si tú te comportaras como el mundo, entonces no se burlarían de ti. Pero ¿sabes por qué se burlan? Porque te pareces a Cristo. Gloria a Dios. Y a los papás que están aquí, quiero decirte, a los adultos, cuando el mundo rechace tus valores y tus principios y tu testimonio, no te avergüences. Claramente el mundo va a hablar mal de ti cuando pongas a tus hijos en un colegio cristiano. Se van a burlar de ti, se van a reír de ti. Así que eres un ignorante, que vamos a decir que no los pongas en mejores colegios. El mundo se va a reír de ti cuando te oigan decir que tienes que ir a un discipulado. Se van a reír de ti cuando tú digas, no, que tengo que borrar el pacto matrimonial con mi esposa o con mi esposo. Se van a reír de ti cuando digas que tú tienes que vivir el pacto de gracia con tus hijos. Pero aún así, ¿sabes qué? Siga adelante. Porque la iglesia de Cristo no está llamado a caerle bien a las naciones, sino ser fiel a Cristo. Amén. Y por lo tanto, a la iglesia verdadera que está reunida hoy, esta mañana, en este lugar, hay un mensaje. Hermanos, no temamos ser minoría en nuestro país. Mejor temamos a dejar de ser fieles al Señor. No temamos de verdad al menosprecio del mundo. Mejor temamos a callar el evangelio. ¿Sabes por qué? El mundo puede pisotear la ciudad santa, pero no puede derribar nuestros cimientos. Nuestros muros están edificados con la sangre del Cordero y el Espíritu Santo quien nos habita. Amén. Así que recuerda que el tiempo de sufrimiento, 42 meses, está limitado, está contabilizado. Dios sabe la fecha de expiración. Por lo tanto, llegará un día cuando tú y yo, la ciudad que fue pisoteada, ¿sabes qué va a ocurrir? Descenderemos del cielo, gloriosa, sin mancha. Y los que fuimos pisoteados, seremos glorificados.
Porque lo dice Apocalipsis 21:2, dice, y vi la ciudad santa, ahí está la iglesia, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Estábamos arruinados, pero Cristo aún así nos recogió. Éramos una prostituta y aún así nos lavó. El mundo nos pisoteó, pero aún así nos amó y nos guardó. Y va a haber un día que el dolor, la angustia y las manchas del pecado ya no serán más. Y se va a reflejar en que estaremos ataviados, una ciudad hermosa para nuestro esposo, para el Cordero. Amén. Y ahí se va a cumplir lo dicho por Jesús. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten, los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así que, hermanos, con todo esto, recuerda que aunque el mundo pisotee tu testimonio, Dios te cuidará.